Hola. Jaime Belolio, para acá, no para ¿Cómo allá, estás? para acá. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, tocayo, adelante. Gracias. ¿Cómo estamos? Bien, no te estreses, esto es solo el inicio. Está bien. Jaime, el 8 de enero dijiste que no estarías en un partido que no tuviera nada, que no entregara nada. ¿Qué es lo que tiene la UDI? ¿Qué entrega la UDI? Es una buena pregunta. Mira, lo que pasa es que yo me refería a que cuando un partido pierde sustancia, pierde fondo, se dedica solamente a las cuestiones que también hacen los partidos, que es la administración del poder. Pero no puede ser su único fin, porque si solamente quieren administrar poder o si solo quieren conquistar poder, pero no saben para qué, entonces termina siendo una disputa de ego, que es lo que yo veo que hoy día le pasa a otros partidos. La democracia cristiana, por ejemplo, que se desfondó completamente de manera ideológica. Y hoy día lo que uno ve de ella es que solamente queda la pelea de ego, a ver quién gana, quién tiene más lote. Y la UDI va camino a eso. Y yo no quisiera que sucediera eso de manera que terminara así. Entonces, a la UDI le pasa que su origen es distinto. Su origen es ir a combatir con un par de prejuicios y también con un par de monopolios que existían en ese momento. El monopolio supuesto de la izquierda en las poblaciones y en los sectores más vulnerables. El monopolio de lo cristiano por parte de la democracia cristiana. El ser más irreverente o si quieres confrontacional que la derecha antigua. Entre otras cosas porque planteaba una economía de libre mercado con una sociedad y una economía libre cuando todavía estaba el muro de Berlín parado arriba. Todas esas cosas que eran distintas hoy día ya no te distinguen. Y si la última elección presidencial tú tienes una figura como José Antonio Kast, que es literalmente del ADN de la UDI, que se lleva una parte de los votantes y una parte del discurso. Tienes a Felipe Kast, que también se lleva otra parte del votante o del discurso que tenía antiguamente la UDI. Y otro, como Manuel José Sandón, que se lleva a esa derecha popular. ¿Qué le queda a la UDI? ¿Cuál es el camino que tiene que seguir? Y yo no siento que el camino tenga que ser de ser más conservador o ser más liberal. Yo creo que esa no es la disputa de futuro. La política de futuro es más de causas. Y esa causa para la UDI creo que tiene que ser lo popular. Son esas familias de clase media que antes eran vulnerables y que la UDI pudo sintonizar con ellas de manera creíble y que hoy día hemos dejado de lado. Entonces ahí es donde está el corazón de lo que la UDI podría aportar. Y cada vez que yo planteo esto, que digo que hay una disputa ideológica de futuro y que nuestro adversario ya no es la nueva mayoría que se desfondó completamente, sino que es el Frente Amplio, me dicen que todo lo que digo es porque estoy picado porque perdí las elecciones. Entonces, ¿estás picado porque perdiste las elecciones? O sea, me piqué el mismo día que perdí, obvio. Sí. Y al día siguiente también me restaba un poco, pero ahí en adelante di vuelta a la página. Pues sí, a veces uno gana y una ¿Cómo se tradujo esa pica? Claro, porque a uno le, obviamente... El ego. Sí, obviamente te pega en el ego, a uno no le gusta perder, pero yo soy deportista, pues, entonces como tal uno sabe que a veces gana y otras veces pierde. Y uno se entrena y da lo mejor de sí, pero hay otro que te puede ganar en ese ¿Por qué momento. crees que perdiste la presidencia de la UDI? Porque los otros fueron capaces de interpretar mejor el sentir de la mayoría de la UDI de ese minuto. Creo que hubo harta también campaña como media de que si vienen ellos son incontrolables y van a echar para atrás nuestro ideario o nuestra existencia originaria. Ellos son ustedes, ellos claro, eras sí, tú. Nosotros, sí. Lo cual es bien curioso porque, mira, nosotros decíamos, entre otras cosas, una declaración de principio no es para guardarla como en un cajón ni tenerla como una reliquia, sino que es algo que tiene que poder ocuparse todos los días y por tanto hay que cambiarla de la UDI que hace referencia a la Unión Soviética. Y hace un buen rato que se acabó. Hace rato ya. Se acabó no solo de facto, sino que también en términos políticos. Yo no construyo mi política basado en la Guerra Fría ni basado en Pinochet o Allende. Y me pasa que la inmensa mayor parte de los chilenos tampoco. Hay otra parte que está bien enraizada en la política que sí. Sin embargo, perdona Jaime, mencionaste que, por ejemplo, José Antonio Kast era adénico de la UDI. Sí. Ocupaste, de hecho, ese término, ADN. Y Jacqueline Van Rysselberghe, hoy día la cara más visible de la UDI, viven justamente de eso. Sus discursos establecen esta visión izquierda-derecha, sí. Pinochet, Allende, me imagino. ¿Cómo termina siendo el disco lo de la UDI? Bueno, completamente. Entonces, de hecho, ellos me decían eso, por eso ocupé la palabra ADN, que yo no era del ADN. ¿Pero qué significaba eso?
que yo no era del grupo controlador, digamos, en la práctica, ¿en qué se traducía eso? Entonces era que le producía cierta desconfianza a militantes más antiguos y a algunos también más nuevos. Pero a la vez le generaba esperanza a militantes más antiguos y sobre todo a varios más nuevos. Y yo siento que hicimos un buen trabajo ahí como de plasmarnos hacia la sociedad, hacia los votantes, no solamente que eran militantes de la UDI, sino que al votante de centro derecha, que le estábamos hablando a más personas. Y por lo mismo es que todavía hasta el día de hoy me paran algunos y me dicen, ya, pues, oiga, ustedes y Felipe son parte de esa renovación de la derecha. Felipe Kast. Y Felipe Kast. Y yo no siento que sea yo solamente la renovación, sino que hay un conjunto de personas que abogamos por eso. Y nunca nadie nos dijo que iba a ser fácil la pega de renovar las instituciones ni los partidos. Y por eso que queremos seguir. Ahora, si la disputa, como dije y tú citaste, significa simplemente peleas de ego, de poder, yo no me metí a la política para eso. Yo me metí por dos razones fundamentales. Porque tenía convicciones fuertes y unas ideas que quiero seguir promoviendo y empujando, y segundo, porque esta es una cuestión colectiva. Y si esas dos cosas cambian, o sea, ya no me siento en lo colectivo acompañado, y esas convicciones en el lugar que estoy hoy día no es el mejor lugar, bueno, entonces obviamente eso es algo que uno tiene que poner en cambio, digamos, o poner al menos en cuestionamiento. Y por ahora, sí, mis muchachos me dicen, no, aguantemos, quedémonos acá, veamos. Vienen tiempos mejores. Ya, esa sería la consigna, digamos. Sí, total. Entonces estamos esperando la instalación en el gobierno, en que hay oportunidades para muchas personas, y a partir de eso plasmar esta causa que te decía yo, esta causa popular. Pero llama la atención, Jaime, porque uno ve el gabinete hoy día y el gabinete está muy marcado, por lo menos en la parte más moral, por decirlo de alguna manera, por el ala más conservadora de la derecha, o lo que uno ve como el ala más conservadora de la derecha, o quizás el ala menos preocupada de ciertas dinámicas sociales donde aparentemente el pueblo de Chile se ha manifestado también en relación, por ejemplo, a una educación gratuita, más allá de lo complejo que puede llegar a ser, sí, o el tema del aborto 3 causales, la ley de identidad de género, etc. ¿Qué te pasa a ti? Porque tú tienes una visión bien particular en realidad frente a todos esos temas. Y no necesariamente te representan, por lo menos lo que uno ve y lee de ti. Lo que pasa es que yo creo que el gabinete, si hay una manera de explicarlo, más que en torno a los partidos, es en torno a Piñera. Y es ellos representan fielmente lo que es Sebastián Piñera. ¿Se vienen tiempos mejores entonces? Yo creo que sí, porque es un gabinete que va a llevar adelante un programa que convocó a la centroderecha, a los partidos, pero también convocó a una parte importante de clase media, que antes no había votado por nosotros y que le da una mayoría a Sebastián Piñera, que hace que tenga más votos que Michelle Bachelet, que Ricardo Lagos, sí, y que el único presidente que sacó más votos fue Frey, bueno, y Elwin. Pero desde el 93 en adelante que no había habido otro presidente que sacara tantos votos. Entonces eso es un mandato clave, y el mandato es hacia el sentido común. Entonces yo tengo la esperanza de que este nuevo gabinete, y te reconozco que me sorprendieron algunos nombres, digamos, y algunas posiciones de esos nombres. Y lo que sí es que obviamente, como yo soy parte de esa coalición, les doy no solo el beneficio de la duda, sino que a la vez decir, ojalá que lo hagan la raja, y yo les voy a ayudar a que puedan hacerlo así. Entonces no estoy de acuerdo con que sea una visión muy conservadora la que está ahí, sino que es la visión que representa también a Sebastián Piñera, y que la mayor parte de los chilenos escogieron. Entonces, por ejemplo, en educación, yo veo a algunas personas del Frente Amplio, así como muy enrabiados, diciendo que cómo nombran a Varela, y que en verdad es como un... Bueno, llama la atención, por lo menos. Uno lee a Varela y uno le llama la atención. Ya, pero algunos tipos del Frente Amplio dicen esto es una provocación hacia nosotros. Y yo les digo, ¿sabes qué más? Bájense del pony, si nadie está nombrando al ministro de Educación pensando en el Frente Amplio. Ahora, otra cosa es que algunas de las expresiones de Varela en educación uno diga, mira, pueden ser conflictivas. Pero por lo menos del beneficio de la duda, dejen que abra la boca y que diga qué es lo que quiere hacer. Porque además cualquiera de las cosas que él planteaba en sus columnas como polemista son radicalmente distintas a las que va a tener que decir ahora como ministro. Pero eso llama la atención, ¿no te parece? Está bien, pero llama la atención que se escoja a alguien que... Son algunos de los nombres que sorprenden. Isabel Pla también sorprende. Yo creo que mucho menos. ¿Por qué? Pero déjame sobre Varela para terminarlo. Por favor. Yo conozco a Varela, encuentro que es un abogado extraordinario, encuentro que es un tipo muy culto y brillante.
Y por supuesto que no tiene la experiencia en la aplicación de políticas educativas. Entonces va a tener que rodearse de un buen equipo que lo ayude a eso. Y por supuesto que yo me ofrecí como ayuda desde el Parlamento también en los debates educacionales, en entender algunas de estas sintonías finas entre los distintos grupos, y además que le va a tocar implementar muchas cosas, algunas en las cuales podemos estar en desacuerdo, obvio. O sea, yo no creo en la gratuidad para el 30% más rico del país. Pero eso se aprobó con unos gatillos que va a ser en 60 años, todo lo que uno quiera. Y se aprobó, y si uno quiere cambiarlo, tiene que mandar un proyecto de ley. Sí, claro. Entonces, para eso requieres mayoría. Entonces, es distinto estar desde afuera como polemista y columnista que desde adentro ya teniendo que llevar adelante las políticas que democráticamente se votaron en el Parlamento. Sin embargo, ¿también te sorprendió el nombre de Varela como ministro de Sí, Educación? claro, porque no me lo esperaba. Me esperaba a alguien como más del ámbito de la educación. Pero estoy seguro que él tiene las competencias suficientes como para ser un buen ministro, entre otras cosas porque no tiene aspiración política, o sea, no va a querer caerle bien a todos, pero es un tipo que sabe escuchar y sabe dialogar bien. Y yo creo que eso es muy necesario en el ámbito educativo. Y la Isabel Pla, yo no sé si algunos esperaban que estuviera alguien que estuviera a favor de las tres causales, si la inmensa mayor parte en general uno podría haber pensado en Carla Rubilar o en claro, Lili Pérez, quizás. Pero que ellas dos, que son buenas políticas, son justo la excepción dentro de Chile Vamos en términos de la posición sobre las tres causales. Pero y no al revés. Uno habría pensado que era, sobre todo considerando que además cuando se estableció una dinámica ciudadana, fue un porcentaje importante la que estaba de acuerdo. Con las tres causales, incluyendo católicos. Sí, no, por supuesto. Entonces, llamaba la atención, digamos. Sí, yo no creo que esto tenga que ver como con religión. Y yo creo que Isabel representa muy bien lo que piensa Piñera, que lo dijo abiertamente en la campaña y fue tema. Sí, entonces, por supuesto. No es como, no hay un misterio ahí. Y ella le va a tocar de nuevo aplicar ahora, más que como Cernam, y hay una cuestión curiosa, porque algunas personas dicen que nombrarla a ella retrocede en los derechos de las mujeres. Yo digo, ¿por qué? Si acaso el tema de las tres causales no era un tema sanitario, como dijeron, era de salud, o era simplemente reivindicatorio desde el Ministerio de la Mujer. Y yo creo que hay otros temas que tienen que ver con mujer. ¿Cómo cuáles? Que son clave, que a veces parece que hay que están como dejados de lado. ¿Cómo cuáles? Uno, la desigualdad salarial, que es completamente escandalosa e inaceptable. Entonces ahí hay una cuestión que obviamente hay que avanzar. Segundo, seguir avanzando en una cuestión cultural, que es que le pasaba más a mis viejos que a mí, digamos. Hay una generación que pensaba que todo lo que tiene que ver con los niños era una cuestión exclusiva de las mujeres. Yo creo que eso es absurdo. Entonces, aparte del CENAM, me gustaría viéndolo empujar que, por ejemplo, cuando se construyan jardines infantiles, esto no se hagan solamente en los lugares donde las personas residen, porque eso parte de la base que son las mujeres las que tienen que cuidarlo y es el hombre que tiene que ir a trabajar para proveer. En cambio, si tú haces los jardines infantiles en los lugares donde las personas trabajan, eso implica que hay una corresponsabilidad mucho mayor. Pero es bien interesante lo que estás planteando, Jaime, porque esa corresponsabilidad, que adhiero 100% además, establece también un discurso mediático, un discurso público, que tiene que ver con el respeto a las mujeres, con cómo verlas como personas como iguales, digamos, que para mi gusto es de perogrullo. Sin embargo, Sebastián Piñera lamentablemente ha sido vinculado con bromas muy de mal gusto, en realidad, asociadas a ver a las mujeres como personas de segunda clase en ciertos aspectos. ¿No te parece que es complejo cuando la persona que se elige como ministra se asocia quizás también a esas visiones? Que tiene que ver incluso con discurso. Yo, por ejemplo, a mi hija menor le he enseñado que quien te quiere no te aporrea, te quiere. Le he enseñado que cuando alguien dice es de niñita es un error, porque ser niñita no es ningún defecto, no es debilidad, no es tontera, no es torpeza. Sin embargo, entre broma y broma, Sebastián Piñera ha abrazado un poquito esas dinámicas. ¿Qué te pasa a ti con eso? Porque tú tienes un discurso distinto, te estoy escuchando. Sí, yo creo que hay que entender que... De hecho, te da risa cuando te lo recuerdo. Sí, lo que pasa es que Piñera es Piñera y las piñericosas van a seguir estando ahí porque es parte de su esencia. Entonces, esas bromas que a él se le sale... Confundir a Pedro Dalía con Diego Almagro, ese tipo de cosas. Por ejemplo, eso fue culpa de un ministro, sí. Pero ese tipo de cosas... Echarle la culpa al ministro ahí en público. Es que es verdad que se lo sopló, digamos. Seguramente. Bueno, claro, el decirlo ahí, fue culpa de ¿no? Es parte de su naturalidad. De las piñericosas. Entonces yo no creo que eso vaya a cambiar. Yo sí creo que él tiene adentro de su mente otros factores que antes no tenía. ¿Ya? ¿Cómo cuáles? Como esa mayor sensibilidad hacia
por ejemplo, en no hacer broma, que antes podían ser aceptadas, Sí, pero hoy pues. día no. Exacto. Entonces todavía le quedan algunos resabios de eso, pero no es que esté completamente superado, digamos, sus tallas de mal gusto. Así como también hoy día no se le ocurriría a algunas personas decir, mira, el lugar de las mujeres es que se quedan en la cocina. Pero hay Y- gente y que proba- piensa eso. Está bien, pero una cosa es que lo piense y otra cosa es que ya lo diga. Ya es un avance en el cual ya sepan que no pueden decirlo porque es completamente de mal gusto y absurdo. No solamente mal gusto, sino que absurdo. Yo trato en eso, yo no tengo hijas, yo tengo 3 hijos. Vas a ver cuando tengas una hija. Y por supuesto Cambia que todo. yo empujo hacia que ellos se den cuenta que somos complemento pero pares. Y mi sobrina, le regalé para la Navidad este libro que lo encontré genial que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Sí, es muy bonito. Que es precioso, Sí, precisamente muy bonito. porque muestra a distintas mujeres en su reivindicación, pero también en mundos que supuestamente eran de hombres que no lo son. Y acaba de salir un libro de la María Teresa Ruiz, que yo creo que ella es una mujer bacán en todo sentido, como científica, mi hermana además científica, una de mis sobrinas va a ser de todas maneras científica, o sea, los regalos que le hace mi cuñado son Van enfocados a ciencia eso. y NASA y las mujeres en la NASA y a ella le encanta esa cuestión. Entonces, yo creo que ahí nos perdemos talento por mirar el mundo de una perspectiva machista. Ahora, yo no creo que Isabel Pla representa esa idea machista. ¿No? No, yo veo que no. Yo veo que ella es una mujer súper chora también. No sé, no. Que súper... que tiene un buen discurso. Entonces, también démosle el beneficio de la duda. Obviamente no hacer la reivindicación del aborto en 3 causales ni sin restricciones el que vaya a estar en el gobierno de Piñera, ni menos en la Isabel Pla. Pero van a haber otros temas también que van a salir adelante. Como los que tú me mencionabas. Como lo que te recién. mencionaba antes. Y que tiene que ver con una cuestión como más cultural. Y yo creo que al revés. Cuando Piñera sale el fin de semana diciendo que somos una derecha sin complejo, ¿qué significa eso en materia de mujer? Para mí significa que no puede caber dentro de la centroderecha una lógica machista, de considerar que las mujeres, como decías tú, esto es de niñita, o al revés, esto es solo de hombre, o la política es solo de hombre. La política Pero- todavía sigue siendo muy machista. Pero Jaime, en ese aspecto, lo acabas de decir, la política sigue siendo muy machista. Y en ese sentido llama la atención porque la derecha, en su dinámica más conservadora, evidentemente tiene un sesgo muy binario, como se dice hoy día en el Sí. mundo, ¿no? De hombres, mujeres, de distancia, de esto es para mujeres, esto es para hombres, etcétera, etcétera. Y ahí quería llevarte a un tema similar. ¿Cuál es la derecha hoy día? Porque yo te escucho y casi me llama la atención que seas de derecha. Te da risa porque te lo deben haber dicho más de Sí, alguna lo que vez. pasa es que, claro, algunos me dicen, ¿cómo eres de la UDI? El problema es que dentro de la UDI también me empiezan a decir lo mismo. Entonces, eso empieza a ser un problema ya. ¿Te has cuestionado estar en la UDI o no? Sí, obvio, por las razones que te decía originalmente. Hoy día ser de derecha, a ver, la mayor disputa que yo tengo con respecto al Frente Amplio y a la nueva mayoría no es ese típico debate como de Estado de mercado, como te dicen algunos, o como dicen los Frente Amplistas, Estado de democracia. Perdón, mercado de democracia. Yo creo que es sobre el rol de las personas, sobre si los derechos provienen de que somos seres humanos y lo que hace el Estado es garantizarlo o entregártelo. Ahí ya empiezan a ver como diferencia. Segundo, ¿cuánto creemos en las personas como factor creador y potenciador? ¿Cuánto creemos después en las construcciones que las propias personas hacemos, entre ellas nuestra familia, la sociedad como eso, como parte de las construcciones que nosotros como personas necesitamos y hacemos? Somos seres gregarios, no somos islas. Y de ahí surge quizás el debate práctico, que es que yo veo que los frente amplistas te dicen, mira, el Estado tiene que hegemonizar los derechos sociales, porque es lo único que puede garantizarlo, y si que queda un espacio residual, esa es para los privados. Y yo digo, no puede ser así, porque las personas somos las que damos construcción al Estado, y es al revés, es la diversidad de la sociedad la que tiene que impactar al Estado y no al revés. Y en ese aspecto, Jaime, porque el acto fallido que cometiste recién es bien decidor, eso de confundir Estado de democracia versus mercado de democracia. Estado sería, uno pensaría, tendría que pensar desde afuera, que es el que te puede proteger, cuidar, digamos. Sí, claro. Y en esta dinámica que tú hiciste, por eso hablo del acto fallido, porque el Frente Amplio plantea mercado de democracia. Sí. Tú estarías viendo al Estado, si es que sigo en la línea del acto fallido, como lo riesgoso. ¿Encuentras que un Estado muy garante o con mucho poder
¿Es complejo? No. Lo que encuentro complejo es aquellos que piensan que el Estado está lleno de ángeles, que saben interpretar mejor la mente de las personas y que son sin errores. ¿Y cómo hacemos para que el Estado esté lleno de gente más proba? Bueno, eso es distinto. Entonces, lo que pasa es que ahí hay una frase de James Madison, que es uno de los que escribió los papeles del federalista de los gringos, que es genial, porque dice, si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario. ¿Por qué? Porque básicamente tendríamos todo resuelto, obviamente, si son ángeles. Sí, pero ahí también está Abraham Lincoln sabiamente diciendo, entrégale poder a un hombre y verás realmente de qué está hecho. Bueno, y a continuación, entonces el mismo Madison te dice, mira, si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario. Y si los ángeles fueran a gobernar a los hombres, te dice, los controles internos o externos tampoco serían necesarios. Pero, dice, como no lo somos, ni somos gobernados por ellos, entonces se requieren estas instituciones que permitan controlarnos. Los check and balances vienen de ahí, digamos, del tener controles y contrapesos, que es parte de la esencia, digamos, de una república, de que no haya un poder omnímodo como tal que sea capaz de controlar cualquier otra cosa, ni económico, ni político, ni social, digamos. Entonces, yo soy parte de esa, si queréis, liberalismo clásico, el que cree en esa división de poderes. Pero eso es muy socialdemócrata. Bueno, depende, porque porque es el liberalismo igualitario, es más socialdemócrata. Pero podríamos entrar en la disputa, en dónde sí y dónde no. Yo veo que hoy día la disputa no es si ser socialdemócrata o no, sino no, estoy pensando en lo que tú me estás planteando. Sí, estoy tratando pero de ver dentro de la centro-derecha hay una definición que se basa más en la persona, se basa más en su libertad, en su dignidad, y el Estado como quien tiene que reconocer eso y defender tus derechos y tu espacio, y que la sociedad puede aportar al bien común. Y más bien del otro lado lo que yo veo es que es el Estado quien es el garante del bien común, es el garante y el que te entrega esos derechos, y por tanto allí reside la bondad casi per se. Entonces ahí hay una disputa que es grande y que trae como consecuencia visiones de política pública muy distintas. Pero yo no creo, Nica, de que el Estado no tenga que existir, ni tampoco que per se el Estado vaya a hacer las cosas mal, ni que sea inadecuado, sería absurdo, digamos. Adam Smith, antes de escribir por qué crecen los países, la riqueza de las naciones, escribió otro que se llama La teoría de los sentimientos morales. Y ahí planteaba que tiene que haber un marco mínimo común de valores para que luego funcione el mercado. Bueno, esa es la disputa de hoy día en Chile. ¿Cuál es ese marco mínimo de valores? Ese marco normativo. Pero hay algo que tú mencionaste recién que tenía que ver como con los límites. Y lo pusiste en un plano macro. ¿Ya? Yo te llevo a algo más micro, más individual. ¿Cómo hacemos para que la gente efectivamente tenga límites? La educación hoy día cada vez más pobre, no decir mala en realidad, es un elemento, y me refiero a todo tipo de educación, no solamente la educación académica, es un elemento que ha hecho del chileno un ser tremendamente individualista que solamente tiene el límite afuera. Es que si el Estado tiene que enseñar, tiene que decirme, castigarme si es que yo tomo y manejo. El Estado tiene que decirme que no sé... No hay, ¿cómo lo ves en ese sentido tú? O sea, ¿qué tipo de planteamiento genera la UDI en relación, por ejemplo, a todo este tipo de cosas? Mira, me acuerdo una vez que estábamos discutiendo un proyecto de ley que establecía que, así como existe un día reservado para que las mujeres puedan hacerse una mamografía, también existiera un día para que los hombres se pudiesen hacer su examen. Digamos. ¿Su examen a qué te refieres? ¿El próstata y ese tipo de cosas? Examen de próstata y otros, claro, el corazón y otras cosas. Entonces, yo lo primero que pregunté fue en la sala, dije, ¿por qué es que tenemos que hacer una ley para garantizar que un hombre o una mujer puedan ir a hacerse un examen de rutina que parece de sentido común? Y el problema es que a veces nuestro sentido común tiene que estar regulado. Sí, pues. Y eso es un error. Entonces, la respuesta a eso es que, bueno, por un lado hay empresarios cuyo sentido común está trastocado, si querés, y por otro lado también trabajadores que se van a aprovechar de la cuestión. Ambas cosas están equivocadas. Entonces, que toda la regulación, toda interacción social tenga que estar regulada por ley es algo que a mí me carga, porque no me parece razonable. Pero hemos llegado a ese punto porque estamos en ese conflicto, en que las personas te dicen que ellos están bien en su casa, que sus familias están bien, que están mejor que sus viejos, que sus hijos van a estar mejor que ellos, pero que la sociedad está mal. Entonces, ese conflicto es fundamental. ¿Y cómo se resuelve? Es con política. Y yo creo que la UDI se ha quedado un poco atrás en
ir a tocar esos temas que son nuevos, no son los mismos que los años 90. Pero sin embargo tiene una presidenta que es absoluta, que abraza el yo no voté por tradicionalismo más absoluto. Como se dice, yo no voté por ella. Y es porque Ya, tenemos diferencias pero de en alguna este manera tipo te de cosas. representa. Bueno, sí, de la UDI. es la presidenta de mi partido. Y obviamente tenemos diferencias en este tipo de cosas. ¿Cómo miramos la discusión de futuro? Y esto no tiene que ver con edad. No es que el que tenga el RUT más alto entonces es más bacán. No, yo no creo que per se la juventud sea una virtud, sino que es que de partida sí hay una generación, que es la mía, y de ahí para abajo, digamos, que estamos más acostumbrados a debatir sin que eso signifique un trauma, a diferenciarnos sin que haya temas que no puedas tocar. Todos se pueden tocar, todo se puede conversar, todo se puede discutir y a veces con más o menos pasión. Y segundo, es la visión sobre el futuro, que yo siento que varios de mi partido y mi sector ven que la modernidad le está pasando como por encima y como que se rehuyen de eso. Entonces tratan demasiado de mantener el status quo por mantenerlo, casi como por sobrevivencia. Y yo creo que es equivocado, porque Chile es lo que es hoy día. En este proceso modernizador, también gracias a las ideas de centro-derecha. Más aún, me atrevería a decir, casi particularmente gracias a la idea de centro-derecha. Por lo mismo, yo me siento orgulloso del legado de la concertación y quisiera que fuera parte del futuro de la centro-derecha. Las partes buenas, obviamente. Y yo siento que varios de mi lado consideran que eso es como una sesión, como un correr el cerco, y entonces que se sienten incómodos. Pero hoy día la cancha cambió, el poder cambió. Y seguir pensando que estamos jugando básquetbol cuando en verdad estamos jugando béisbol o voleibol es absurdo. Entonces, en eso sí me gustaría contribuir, y son las discusiones sobre ciudad, sobre esas clases medias que tienen aspiraciones, pero que a la vez tienen ciertos temores, que si les pasa algo a alguien de su familia, se enferman, pierden la pega, pierden todo lo que han ganado, y nosotros no le estamos hablando a esas personas. Estamos hablando todavía en un eje o superior o que ya está alejado de la realidad. Y ahí me interesa que la UDI pueda sintonizar con esa familia que antes representamos, y además tiene un valor la UDI todavía, que es que casi en cada población de Chile hay alguien que es de la UDI. Eso es muy potente, y eso no está en otros partidos de centro-derecha. Entonces, bueno, hay que usar eso. Hay que trabajar eso. De lo contrario, empieza a hacer la UDI un exoesqueleto sin contenido. Y entonces, como un camarón que ya te comiste lo que estaba adentro y que te queda, bueno, te queda lo de afuera, nomás te queda la pura cáscara. Pero en ese aspecto, vuelvo un poco a lo que planteábamos hace un rato. La UDI funciona con una dinámica muy conservadora. Incluso aquí cabe esta idea media caricaturesca que se decía antiguamente, el momio. O sea, que es casi como la misma imagen que tú acabas de dar, ¿no? Que no se mueva nada mucho. Claro, que no se mueva nada mucho. Porque llama la atención, porque justamente lo que la mueve o la cuestiona o la conmociona es los cambios que se van generando en la sociedad actual. Y ahí sí hay una lectura bien poco acuciosa, digamos, de la sociedad. No la tuya, pero sí la de quienes te están representando al pertenecer al partido. Bueno, pero al menos yo creo que hemos avanzado en algo, porque hace un año atrás a mí me consideraban que era casi como de a otro partido, porque decía que había que cambiar los estatutos, porque decía que el Frente Amplio era nuestro adversario, y porque teníamos que enfocarnos en la clase media. Ahora, al menos esas tres cosas en los consejos de la UDI se dan como dadas, que es lo que hay que hacer. Ganaste ahí. Claro, en eso gané, y el problema es que la forma en que yo lo digo. Entonces, bueno, si el problema es la pura forma, significa que vamos avanzando. Eso se puede reparar más fácil. Ahora, como bien diría McLuhan, la forma es el fondo también. Sí, pues. Y tiene que ver con una forma de hacer política que yo creo que es radicalmente distinta. Y la UDI en sus orígenes fue súper poco momia, porque rompió con una tradición de derecha y dio ese salto discreto. Bueno, yo creo que es momento de hacerlo de nuevo. Pero rompió con una tradición de derecha profundizando las ideas de derecha. Se transformó en el partido de extrema derecha. Pero acuérdate que cuando nace la UDI, se juntan primero con RN y forman este Partido Nacional. Sí. Y después ahí se produce de nuevo otra ruptura. Sí. Que termina con el Partido Nacional y termina con RN y la UDI. Exacto. Ahora, esa ruptura sigue hasta el día de hoy en algunos de los más viejos de tanto RN y la UDI. Cuestión absurda entre los que somos más jóvenes de RN y la UDI, o que no vivimos esas instancias. Ahora, con el surgimiento de Evópoli, también pasa que hoy día uno no puede dividir en estoy de acuerdo o en desacuerdo con la UDI, con Evópoli o con la UDI, o con RN, sino que es con algunas personas. Eso pasó a ser mucho más fragmentado.
Yo creo que ese es el futuro también de la centro-derecha. Que Pero aparece esa fragmentación. Ok, pero ideológicamente ahí hay un elemento que es mucho más controversial desde cierto punto de vista y que tiene que ver con algo que tú decías hace un rato, que es cómo la sociedad se fue construyendo en función de un modelo que se constituyó en dictadura y de alguna manera se establece hasta el día de hoy. ¿Ese modelo no se cuestiona nada? No, ¿Hoy día no lo cuestionas nada tú? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que... Pero es un modelo social, cultural, a eso voy también, digamos. Sí, Cuando tú hablabas de la clase media, bueno, la clase media establece una visión y una relación con el afuera, con el tener, con el individualismo, con el consumismo a ultranza, que además es bien sorprendente porque uno te escucha y se contrapone a muchas de las cosas que tú planteas. Sin embargo, es lo que abraza a la derecha más tradicional. Lo que pasa es que de partida yo no creo que exista así como un modelo. En eso soy lo menos constructivista que digamos, sino que es más bien cuando tú amplías las libertades sociales, económicas y políticas, son las propias personas las que empiezan a construir su propio modelo. Ahora, si a eso todo tú quieres llamarle un modelo, bueno, puede ser, digamos, pero no es que Chile tenga como... algunos hablan como del neoliberalismo, sí. Como si fuera como un insulto, digamos. Y es bien absurdo, porque no es que exista un neoliberalismo, sino que existe según el sabor de cada uno de los distintos países y la cultura de cada uno de ellos. Sí, claro, por supuesto. Por eso te dije que era un modelo cultural. Exactamente. Y si hay algo que es modelo cultural, y fue algo en que no le atinó para nada la nueva mayoría, en su fundación, digamos, que era decir, los chilenos sienten vergüenza los últimos 30 años de Chile y quieren otro modelo, que es la tesis de Fernando Atria y compañía. Y es bien como decidor que las tesis como contrapuesta, uno podría decir, mira, es Fernando Atria por un lado diciendo que hay que apretarle el botón de reset a Chile, y otro que te dice Carlos Peña, no, mira, en verdad el proceso modernizador de Chile ha traído una serie de conflictos y la pregunta es cómo se resuelven esos conflictos. Y además es bien loco todavía más que después de la primera vuelta muchos hayan dicho, vieron, Fernando Atria era el que estaba vivo y la tesis de Peña está mal, y después de la segunda vuelta haya sido justo al revés, con un mes de entre tanto, uno vivo y otro muerto. No, esa cuestión también es bien absurda. Es bien, claro. Pero sí es obvio que hubo un proceso de modernización muy grande, que partió en dictadura, obvio, pero después siguió en democracia y fue profundizado por los primeros gobiernos de la concertación. Efectivamente. De hecho, Tomás Mulián en su libro Chile, Anatomía de un mito, plantea justamente eso, diciendo que no existía este proceso, digamos, del que se habló de salir, digamos, de la dictadura para entrar en democracia. O sea, yo creo que él lo cuestiona claramente y hasta terminó siendo validado, digamos. Significaron condiciones muy distintas porque obviamente era diferente cuando no había oposición, no había partido, no había parlamento, que cuando sí lo hay. Obviamente es distinto. Y las políticas que se tienen que hacer son distintas, pero creo que Chile tuvo, por lo menos desde el 90 hasta el 2014, o hasta el 2011 diría, un modelo de desarrollo de consenso. Era subyacente, no es que estuviera firmado como los pactos de Moncloa, pero estaba ahí. Y ese se acabó. Y ahora hay que encontrar uno nuevo. Y se acabó por la nueva mayoría, por lo que pasó el 2011, por las lecturas, porque la propia centroderecha no fue capaz de poner otros ejes arriba ni de defender lo que pensaba y más bien se dedicó a aguantar a que la ola no causara mucho daño. Y esa posición yo no la quiero ni me gusta. Yo no soy de esa derecha que dice que hay que estar en política para defender nuestras ideas. Yo soy de la derecha que dice, yo estoy en política porque quiero promover mis ideas. Y eso ya me hace estar en una posición, si queréis, mucho menos momia. Porque yo no quiero estar aquí para poner contención. En algunas cosas obviamente tenéis que defender tu idea, pero en la mayor parte de las veces yo creo que no. Porque quienes pueden disputar esos espacios de futuro sobre la modernización tecnológica, sobre esa sociedad que es mucho más diversa, que se mueve, que es más atomizada, más líquida, como diría otro. Yo creo que seríamos nosotros quienes podemos responder mejor a eso. La política hoy día es más de causa, pero requiere alguien que, en vez de darte una píldora roja o azul, así como, mira, tómate esta y tienes todas las respuestas, no es una ideología omnicomprensiva, sino que es más bien un mosaico de ideas. Y en eso la centroderecha, en el mundo, la ha capturado mejor. No por nada en Europa hay mucho más de esa línea, en el propio Latinoamérica está pasando, con ciertos riesgos que nos tocan a todos. Pero ahí volvemos a algo que tú mismo me das la razón de cómo se establecen los fenómenos culturales. El neoliberalismo chileno, yo hago esa salvedad, tiene ese apellido,
tiene una cultura bien particular, digamos. Somos una sociedad más individualista, tenemos un concepto de solidaridad bien particular, etcétera, etcétera. Entonces, sí. y además establecemos cosas muy raras, porque por un lado estamos en contra de las ISAPRES y de las AFP, pero a la hora que nos piden formas de cambiar o mayor impuesto, etcétera, etcétera, decimos que no. Hay una cosa como media particular ahí en el actuar del chileno. Sí, y hay que entender bien al chileno en esa característica de, por ejemplo, también cuando evalúa la política te dice que es pésima, pero cuando evalúan a sus diputados o a sus son los mejores, una cosa impresionante. Súper buenos. Sí, claro. Y la única vez que nosotros tuvimos no últimos en la tabla de evaluación de instituciones fue cuando la NFP tenía a Jadwe, digamos, pero después salió No lo Jadwe. vuelvas a decir eso. No es bueno ese referente. Lo que te quería decir es que salió Jadwe y la NFP nos superó. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que nosotros también necesitamos salir de ese lugar, y para salir de ese lugar uno tiene que entender que hoy día el poder cambió y la forma en que se ejerce es distinto, y que requiere entender mucho más a la sociedad civil que solo las estructuras de poder antiguas. Entonces sí hay una particularidad chilena, y esa particularidad chilena hay que saber interpretarla bien. Sí. Y a mí me pasa que lo que las familias de clase media quieren hoy día no es echar para atrás los últimos 30 años. Ellos se sienten orgullosos de los últimos 30 años, pero no quieren en buen chileno que se los caguen. No quieren que haya un grupo que tenga privilegios per se. No quieren que nosotros como centro derecha digamos que tiene que ser el talento y el esfuerzo lo que te lleve lejos. Es el mérito lo que te lleva lejos, pero después hay una élite cerrada en sí mismo que mantiene los privilegios. Y eso hay que ir a empujarlo. Obviamente que hay que ir a romperlo. Entonces, eso no me hace ser momio en ningún caso, porque yo creo que empecemos a cambiar eso. Y para mí la derecha sin complejos que habla Sebastián Piñera significa una que se haga cargo de lo social, que se haga cargo de estos privilegios que son inaceptables, se haga cargo de concentración de poder que simplemente no justifica y le hace daño a la sociedad. Allá es donde tenemos que avanzar. ¿Y tú te haces cargo, Jaime? A mí me gustaría ser parte de ese equipo que se haga cargo de eso, obvio. Yo me metí en política para empujar esos límites, para conquistar a esa nueva mayoría que no solamente sea electoral, sino que sea social, que nos dé una coalición estable por muchos años para producir los cambios que a mí me gustaría para Chile, para que sea una sociedad más justa. ¿La derecha tiene que cambiar entonces? Sin duda, la derecha tiene que cambiar porque Chile cambió, y nosotros todavía vamos atrás de eso. No lo han visto, no están viendo Chile. Algunos mucho más que otros, pero nuestro discurso todavía carece como de una sintonía intelectual y una sintonía fina que necesitan los chilenos para que se sientan interpretados por sus autoridades y confíen en nosotros de manera más plena. Jaime Belolio, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti.